Papi Dios, te damos muchas gracias porque podemos venir a tu presencia, porque confiamos que tu Espíritu está sobre nosotros, porque sabemos tu palabra reposa sobre nosotros, Señor, y porque por motivo tuyo, Señor, estamos donde estamos ahorita, porque por causa tuya hemos llegado a este lugar y estamos tan agradecidos. Ya de veras que en verdad place nuestro corazón saber, Señor, que tu mano ha estado sobre nosotros para traernos hasta aquí. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nuestras mentes y corazones estén abiertos para recibir, que tú permitas, Señor, que tengamos esa apertura de espíritu, Señor. Y Señor, yo te quiero pedir que toda voz, toda idea, toda imaginación, todo pensamiento, todo sentimiento físico o emocional que el enemigo quiera tratar de traer contra nosotros, en el nombre de Jesús, que en este momento sea cerrado, sea callado, sea echado fuera en el nombre de Jesús, porque yo te reprendo, Satanás, para que no te puedas mover en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias porque queda atado desde este momento, Señor, para que podamos movernos con libertad, Señor, en tu espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la confianza de convivir contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. En realidad, yo me he estado dando cuenta de que hay una serie de cosas que están sucediendo, no solamente en México, sino también en los Estados Unidos, en otras partes del mundo. Y esto es una reacción prácticamente de lo que es del tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos ya muy precarios, ya este tipo de los tiempos, las cosas están pasando, y ya existen como que todos los valores morales, toda la vida se está diluyendo, de tal manera que es muy poco lo que está ya prácticamente subsistiendo. Cada uno de nosotros tenemos pues, una serie de retos en nuestra vida, las cuales nosotros tenemos que enfrentar. Y esos retos hay personas que no quieren enfrentarlos. Esos retos son los que poco a poquito van minando nuestra relación con Dios y nuestras relaciones con los humanos, y poco a poquito nos meten en una decadencia. Y esa decadencia lo único que provoca es que diluye lo que es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y nuestra relación con lo que es el ambiente que es santo, de santidad, y acabamos prácticamente perdiendo aquello que es lo mejor, lo más importante. Yo me doy cuenta de que existen muchos problemas muy severos ahorita, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, ¿verdad? Hay muchas persecuciones, hay muchas situaciones que son muy peligrosas. Y la cuestión está, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo vamos a nosotros poder encarar, pues no solamente como iglesia, no solamente como parte del cuerpo de Cristo, no solamente como personas, ¿verdad? Sino aún en nuestras familias, en todas las relaciones que nosotros tenemos, ¿cómo podemos nosotros encarar aquello que estamos viviendo? Y fíjense que precisamente yo leía en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, una escritura, yo creo que es una enseñanza de parte de Dios para nosotros el día de hoy. Bueno, se los voy a leer en Apocalipsis capítulo 13, si quieren abrir sus Biblias ahí. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Dice así en el versículo 10, Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Dice ahí, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Fíjense qué interesante. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué será la situación de que dice que aquí está la paciencia y la fe de los santos cuando lo contrapone con un dicho que dice, el que espada mata, a espada debe de morir? El que lleva en cautividad, va en cautividad. Bueno, o sea, la pregunta es, ¿por qué se requiere paciencia? Yo les hago una pregunta. ¿Queremos nosotros morir por espada? ¿Queremos nosotros llevar siendo cautivos? Déjenme que les explique un poquito lo que es el área de la cautividad. El área de la cautividad estamos hablando de ser esclavos, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero en el tiempo de Israel hubo una época en donde el pueblo de Israel prácticamente pierde su identidad como una nación y es deportada. Las deportaron a un país que era Babilonia, ¿verdad? Imagínate
que de repente llegan, te tocan la puerta de tu casa, te dicen, ¿sabes qué? La deportación ya empezó, así es que con lo que tienes, agarras tu chamarra, te la pones, la ropa que tienes nada más, y de ahí te suben un camión y te llevan a otra nación, una nación en donde tu casa ya no existe, la ropa que tenías ya no está, las pertenencias que tenías ya no son tuyas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que de repente, y además de eso, tú llegas a una nación que tiene costumbres totalmente diferentes y un lenguaje que tú no hablas? ¿Te imaginas que te dejaron con nada? Eso es lo que es la deportación que le pasa precisamente a Israel. Imagínate que esa situación viniera a tu vida. Imagínate la cautividad en la que te llevan. En realidad, eso sería una cosa muy deplorable para nuestro valor personal. Diríamos, caray, perderlo todo aquello por lo que has trabajado, por lo que te has esforzado, tu trabajo, tu casa, tu familia, todos regados, todos perdidos, ya no tienes a nadie. Ese fue el proceso prácticamente de la deportación. Esa era la cautividad. Yo tengo una pregunta. Si eso sucediera, ¿a quiénes nos gustaría estar del otro lado? O sea, del otro lado desde el punto de vista de que nosotros fuéramos los que cautiváramos en lugar de que a nosotros nos mantuvieran cautivos, ¿verdad? Pero aquí dicen que si tú llevas cautivo, tú vas cautivo. Una vez el Señor me enseñó un poquito acerca de este asunto y me dijo que cuando un policía agarra a otra persona y lo mantiene prisionero, agarra y le pone una esposa en una de las manos, ¿verdad? Y después se pone la otra esposa a él. El Señor me dijo, ¿quién es el que va cautivo? Los dos, porque el que lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Sí se dan cuenta? Y el que espada mata, a espada debe de morir. La pregunta es, ¿y ahora cómo le hacemos? Pues imagínense, dense cuenta de las broncas que están sucediendo afuera, de los problemas que están sucediendo y cómo los podemos manejar. Por eso el Señor nos da una recomendación en Romanos capítulo 12, en el versículo 21. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12, 21. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, en el versículo 21. Romanos 12, 21. ¿Ya estamos por ahí? Fíjense cómo dice. Dice, ¿ya? ¿Sí? Romanos 12, 21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Yo tengo una pregunta. A veces leemos escrituras que cuando miramos a Dios le decimos, ¿qué fumó? ¿No? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo que vencer con el bien el mal? ¿Es posible usar lo bueno para vencer lo malo? Porque ¿cuántos de nosotros, si alguien me maltrata, no, pues me le voy encima? Si alguien me hace daño, no, pues yo le hago más. ¿Sí o no? Y sucede que nosotros empezamos a hacer lo malo en lugar de utilizar lo bueno para poder vencer lo malo que nos hace. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que está diciendo aquí. Dice, no seas vencido de lo malo. Es evidente que lo malo te puede vencer. Dice, si no vence con el bien el mal. Es evidente de que se puede usar lo bueno para vencer lo malo. Pero ¿cuántos de nosotros utilizamos métodos alternos para poder ajustar nuestra vida en lugar de mantenernos caminando en lo que es lo bueno? Porque, si yo no vendo por mí mismo, ¿quién ajusta las cuentas? ¿Sí o no? Y de repente empezamos nosotros a buscar un método alterno, un método que no es de Dios, para poder mantener lo que nosotros pensamos es el orden. ¿Sí? El día de hoy tenemos que hablar un poquito acerca de eso. En realidad, cuando existe una circunstancia o existe algo que me forza
a usar lo malo para poder subsistir, eso es lo que la palabra de Dios le llama, entre comillas, un Dios. Le llamó un Dios con D minúscula, ¿verdad? Pero en el libro de los Éxodos, fíjense que Dios, en el capítulo 20, el libro de los Éxodos es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 20 están los 10 mandamientos, ¿verdad? Dentro de los 10 mandamientos, les voy a leer uno en particular. Fíjense, el que dice en capítulo 20 de Éxodos, en el versículo 3, Éxodos capítulo 20, versículo 3, dice ahí: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Verdad? Yo tengo una pregunta. Aquí dice: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Esto quién lo está diciendo? Dios, ¿verdad? ¿Será posible que Dios nos dijera no tendrás otros dioses si es que no existieran otros dioses? No. Si nos está diciendo que no tienes que tener otros dioses, no debes tener otros dioses, es porque es evidente de que hay otros dioses, ¿verdad? El problema está en que yo tengo que identificar cuáles son esos dioses. Porque si yo no los identifico, sucede que entonces yo empiezo a participar con esos dioses y yo empiezo a hacerles sacrificio. ¿Sí se dan cuenta? Yo les voy a poner un ejemplo muy clásico, ¿verdad? Vamos a pensar que de repente a mí se me ocurre que, aparte de mi esposa, bueno, yo no tengo esposa, ¿verdad? Pero aparte de mi esposa, vamos a pensar que se me ocurre tener una novia, ¿verdad? Pues eso se llama adulterio, ¿no? El hecho de estar teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, sencillamente es un adulterio, es una mezcla espiritual, ¿verdad? Entonces, pero vamos a pensar que yo quiero satisfacer o quiero halagar a la persona esta con la que estoy, ¿verdad? Entonces yo voy y le compro flores, ¿no? ¿Cómo es que yo adquiero las flores? Con dinero. ¿Me está costando algo comprar las flores? Sí, sí, cierto. Y después yo le voy a llevar las flores a esta señora, ¿sí o no? Fíjense que eso es lo que se llama sacrificarle a los ídolos. ¿Sí se dan cuenta? Porque en realidad yo estoy promoviendo un espíritu que es impío, ¿sí? Y yo estoy sacrificando algo, me está costando algo, porque eso es lo que es un sacrificio. Un sacrificio es algo que me cuesta, algo que no voy a obtener de regreso, ¿verdad? Yo estoy sacrificando algo que yo tengo por el propósito de obtener algo que es impío. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el sacrificio de los dioses, ¿no? Y el día de hoy tenemos que hablar de un Dios muy especial. Ese Dios parece ser que ha sido muy pernicioso, sobre todo en el pueblo de Cristo, ¿verdad? Y no solamente en el pueblo de Cristo, sobre todo la situación en la que México está viviendo. Ese Dios parece que está tratando de meterse de una forma muy dramática. Ese Dios se llama el Dios de las venganzas, y el día de hoy tenemos que hablar acerca de ese. Entonces, para empezar, vamos a abrir nuestras Biblias. Yo les quiero dar una serie de escrituras, las cuales yo creo que nosotros tenemos una buena oportunidad de aprender algo. En Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 32, Deuteronomio 32, voy a leer en particular el versículo 35. Deuteronomio 32, versículo 35. Dice ahí: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Yo tengo una pregunta. Dice ahí: mía es la venganza. ¿Quién está hablando? Dios. Pero Él dice que de Él es la venganza. Si es de Él, ¿qué andamos nosotros haciendo, agarrándola para vengar? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien nos hace algo malo,
Nosotros queremos igualar las cuentas, ¿no? Van a agarrarme de puerquito, ¿no? Vayan a pensar que no me puedo defender, ¿no? Y empezamos a buscar cómo voy a igualar la cuenta con otra persona. Entonces me empiezo a vengar. ¿Sí te das cuenta? Entonces, fíjate, alguien te hace algo malo y para vengarte le vas a tener que hacer algo malo. ¿Sí o no? Cuando la persona te hizo algo malo, ¿cuántas cosas malas han sucedido? Una. Cuando tú le regresas lo malo con algo malo, ¿cuántas cosas malas han sucedido? Dos. Y así se multiplica lo malo. Por eso es por lo que dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar un ti prestado, no se lo niegues. Al que te force a ir una milla, dale dos. ¿Sí te das cuenta? Porque está diciendo, no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Cuando te dan algo malo, en lugar de que le regreses algo malo, el propósito está en regresarle algo bueno. Uy, dice, me va a ir peor. No, es que eso es lo que pensamos, esa es la mentalidad que tenemos. ¿Sabes por qué tenemos esa mentalidad? Esa mentalidad se llama precisamente la mentalidad pagana. Dice, los gentiles buscan esas cosas, las que no conocen a Dios. Dice, pero vosotros sed como vuestro Padre Celestial. Dice que hace salir el sol sobre buenos y malos. Yo no veo que de repente salen dos personas a la calle y uno es adúltero y el otro no. ¿Verdad? Yo no veo que el adúltero va caminando abajo de una sombra. El tipo le cae el sol igualito. Dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿Sí se dan cuenta? Nos está pidiendo que caminemos más allá. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia? La familia, ¿ok? Estamos hablando de hermanos, hermanas, ¿verdad? Estamos hablando de personas muy cercanas con las cuales no podemos casi ni convivir. ¿Sí es cierto o no es cierto? Y la petición de Dios es, ¿amarás a tus hermanos? Ahí dice, amarás a tus enemigos. A tus enemigos. El enemigo es la persona que te está tratando de hacer daño. Es a veces difícil incluso amar a aquellos que son cercanos o que tenemos un compromiso con ellos. Sin embargo, Dios nos está pidiendo que nos estiremos para amar a aquellos que no solamente no tienen compromiso con nosotros, sino que aparte nos están buscando hacer el daño. Eso es lo que Dios está pidiendo. Yo tengo una pregunta. ¿Será que a Dios se le deschavetó la cabeza? ¿Será que Dios perdió la cordura? ¿Por qué es que Dios nos pide algo que sale de la norma del mundo? ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos un espíritu que va en contra de la corriente del mundo. Si es que quisieras tomarlo, si es que no quisieras adorar a otros dioses, ese es el propósito. Pero ¿cuántos de nosotros doblamos nuestra rodilla delante de otros dioses? Dice en el libro de Romanos, allí mismo en donde estábamos en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, fíjate lo que dice en el versículo 19, Romanos 12, 19. Dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice, amados, no os venguéis, ¿verdad? Pero dice ahí, sino dad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Entonces, me está la Escritura enseñando que si yo utilizo la venganza, estoy deteniendo la ira de Dios para que corrija a la persona. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué carambas las situaciones en nuestra casa no avanzan? Pues porque tú eres el que tienes la medida. En lugar de soltársela a Dios, darle lo bueno y dejar que Él ajuste las cuentas. Tú sabes que la venganza lo que hace es que le amarra las manos a Dios para no poder actuar.
déjame que te explique cómo es la situación. Cuando algo malo se sucede, en el ambiente espiritual es sabido que eso malo requiere una repercusión mala. Cuando tú te vengas contra la persona, sucede que la repercusión mala ya se suscita, ya no es necesaria la retribución. ¿Sí me entiendes? Al tú actuar haciendo lo malo, detuviste que Dios trabajara con la persona. Y por eso es por lo que las familias no avanzan. Por eso es por lo que el Evangelio no se disemina. ¿Te das cuenta? Porque nosotros mismos estamos ajustando las cuentas y asegurándonos de que las cosas estén parejas, y como nos aseguramos de que las cosas están parejas, pues sencillamente seguimos dejando a Dios afuera y no permitimos que Él actúe. Ciertamente se requiere fe para decir, ¿no? Yo sé que me hizo el daño, pero yo escojo hacerle una bendición en lugar, ¿verdad?, de lo malo, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, cuando sabemos de que alguien nos ha hecho daño, de repente llegamos con una bendición para dárselo? Y yo sé de que se nos queda viendo como, ¿y ahorita qué le pasó? Se me hace que perdió la cordura. ¿Sí o no? Porque están esperando que reaccionemos conforme al mundo, ¿verdad? Pero nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos que bendecir al que te maldice, hacer el bien al que te maltrata y orar por el que te ultraja y te persigue. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice aquí en la Escritura. Yo no te lo estoy diciendo como si fuera mi opinión. Eso no es mi opinión. Eso es lo que Dios dice. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de por qué es que Dios quiere que nosotros avancemos en su reino de esta forma. Fíjense lo que decía la ley en el libro de Levítico. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Dice así en el capítulo 24. Levítico capítulo 24. Fíjate lo que dice los versículos 19 y 20. Levítico 24, 19 y 20. Dice ahí, si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Esa era la ley. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién escribió la ley? Dios la dio. ¿A través de quién? A través de Moisés. Entonces a Moisés, Dios le dio una orden. La orden que le dio fue: escribe conforme a qué. Piensen. Es su palabra, pero ¿de dónde lo agarró Moisés? Dios le dio la orden y le dijo: escribe conforme a lo que te fue mostrado en el cielo. Porque si se dan cuenta, Moisés fue llevado al cielo para que él viera lo que sucedía, ¿verdad? Y él escribe esta ley, dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Sería que Dios quería que el hombre se vengara? O más bien, Moisés está escribiendo el resultado que le pasa a una persona que le hace daño al otro. ¿Fíjense? Porque cuando Moisés está viendo esta situación, él está viendo que una persona que le saca un ojo a otra persona, está viendo que le va a suceder lo mismo. Déjenme que se los explique de esta forma. Vamos a pensar que tú tienes semillitas de manzana, semillitas de naranja, semillitas de melón, semillitas de sandía, y tú dices, ¿cuál quieres escoger para poder sembrar? ¿Ok? Cada uno de ustedes escoge la que usted quiere, ¿ok? Y de repente sucede que es sandía. Lógico, va a agarrar sandías, ¿verdad? Y va a sembrar sandías, ¿verdad? Pero la pregunta es, después, ¿qué es lo que va a obtener? Sandía. ¿Pero por qué? Pero ella quiere melones. Y se enoja y hace berrinche, porque quiere melones, pero está obteniendo sandías. ¿Cómo?
No entendí. Exactamente, ¿verdad? Ese es el problema. El problema está en que si ella escogió sandías, ¿por qué después se enoja si está recogiendo sandías? ¿Sí se dan cuenta? Ese es el problema. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Te está diciendo que si tú siembras la semilla de juicio, vas a recoger la semilla de juicio, ¿verdad? Pero Dios no quiere que tú recibas lo malo. Como Dios no quiere que tú recibas lo malo, te pide que solamente escojas las semillas buenas para sembrar. ¿Sí entienden? Porque dice ahí, con la medida con la que medís, te será medido. ¿Te das cuenta? Y por lo que la ley de oro dice prácticamente, hazle a los otros como quisieran que los otros te hicieran. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? Porque está diciéndote que conforme tú vas sembrando, así vas a recoger. Pero entonces sucede que tú siembras venganza y esperas recoger lo bueno. Estás sembrando sandías y después te enojas de que recoges sandías. ¿Sí entienden? El propósito es que Dios quiere que te acostumbres a sembrar lo bueno, aunque el mundo que te rodea te esté dando lo malo. Ahí está la llave. Esos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios no se dejan vencer para hacer lo malo. Déjenme que les diga un caso muy triste. Cuando yo empecé mi cristianismo, en realidad, yo tuve muchos problemas en el que fue mi matrimonio, ¿verdad? Y yo estaba hasta el tope, hasta aquí de lo que estaba pasando en la casa, ¿verdad? Y sucede que un día dije, me voy a vengar. Literalmente. Y yo no estoy bromeando, esto es en serio. Y ese día sucede que yo iba caminando con la que era mi esposa, ¿verdad? Y de repente pasó una muchacha. Y a propósito, cuando la que era mi esposa me estaba viendo, yo utilicé cuello de bisagra. No sé si me entienden. Si me entiendes, es que te volteas a ver a la otra persona, de arriba abajo. Y la que era mi esposa, pero ¿cómo es posible? Si eres cristiano, ella me decía, ¿verdad? Pues yo le decía, me dolió, ¿verdad? Y dicen por ahí, la venganza es un platillo que cuando se sirve frío es más sabroso, ¿verdad? Pues me gustó que le había dolido al otro, ¿verdad? Ese fue el problema. Fíjense, yo me había dolido del daño que ella me había hecho. Y en lugar de yo hacerle lo bueno, yo me dejé vencer de lo malo y empecé a sembrar lo malo. ¿Te das cuenta? Pues eso no resultó en una situación muy buena, ¿verdad? Eventualmente, después de muchos años, pues yo sé que el Señor me corrigió el asunto, ¿verdad? Pero eso abrió una puerta que en realidad no debió de haberse abierto, ¿verdad? Yo no debí de haber entrado en eso, porque me metió en una situación que en realidad no debí de haber entrado, ¿verdad? Pero yo me dejé vencer por lo malo que se me había hecho. Yo dejé que empezara a aflorar y yo no debí de haber hecho eso, yo debí de haber cortado, ¿verdad? Haberlo cortado para que no se produjera, y yo hice que se reprodujera. Entonces, ¿cómo funciona el asunto cuando nosotros recibimos lo malo de otra persona? La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 2 algo muy interesante. Santiago capítulo 2, en el versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago está casi al final. Fíjate que me da mucho gusto que estabas prestando atención, porque en realidad, si quieres recibir una fruta diferente, pues tienes que cambiarle la semilla, ¿verdad? Pero sucede que los cristianos no utilizamos la lógica. Seguimos sembrando lo malo y después queremos recoger lo bueno. Y dicen, ¿por qué me pasa esto? Mira lo que estás sembrando. Ese es el problema. Fíjense lo que dice en Santiago capítulo 2, en el versículo 13.
Dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es lo que la persona que siembra juicio va a recibir? Juicio. Y la persona que siembra misericordia, ¿qué va a recibir? Misericordia. Y por eso Jesús, cuando está en el monte enseñando en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Pues lo que está diciendo es, aquí está el método de la siembra es más que clara, ¿verdad? Si tú te acostumbras a sembrar lo bueno, pues sucede que vas a obtener lo bueno, ¿verdad? Pero en realidad, el hecho de que yo hago lo malo es porque yo no confío que de veras Dios está trabajando. ¿Sí o no? Yo le tengo que echar una manita a Dios por si acaso el día de hoy se quedó dormido, ¿no? Y yo estoy tratando de ver si yo le echo una mano para poder ajustar las cosas, porque yo no tengo fe de que Él esté funcionando. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí, en Miqueas capítulo 6, Miqueas está un poquito más difícil de encontrarlo. Es como 5 o 6 libros antes de Mateo. Miqueas capítulo 6 es el 7º libro antes de Mateo. Miqueas 6, fíjate lo que dice en el versículo 8. En el versículo 8 dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Yo tengo una pregunta, ¿qué es misericordia? Porque si no entendemos qué es, pues sucede que es como si nos dijeran bla bla bla, ¿verdad? O sea, no le estoy entendiendo. ¿Qué es? Porque parte de ello es la compasión, ¿verdad? Alguien que me hace algo malo, ¿cómo le puedo dar misericordia? ¿Cómo puedo darle misericordia? ¿Cómo? Sin darle el castigo que se merece, ¿verdad? Ok, parte de ello es la humildad, sería el carácter que yo tendría que tener, ¿verdad? Para soltarle al otro el mal que me hizo, ¿verdad? Pero yo tengo una pregunta, tenemos que analizar esto porque de veras es muy importante. Vamos a pensar que yo cometo un pecado, ¿ok? Cuando yo cometo un pecado, si yo confieso mi pecado, ¿qué es lo que le pasa a mi pecado? ¿Se borra? Sí, lo confieso, yo me arrepiento, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó al pecado? Porque espiritualmente, cuando uno peca, espiritualmente dice, hay algo pendiente, ¿sí o no? ¿Verdad? En la ley de Dios dice que hay algo pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al pecado cuando... ¿Cómo? Desaparece. ¿Pero por qué desaparece? Para que el pecado se vaya. Pero déjeme que diga, legalmente, porque todo el ambiente espiritual funciona a través de cosas legales, ¿ok? Legalmente lo que está pasando es que cuando yo confieso mi pecado, la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Así dice el libro de los Hebreos. Entonces estamos hablando del Nuevo Testamento. Pero yo sé que la palabra de Dios dice en 1 de Juan, dice, si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y librarme de toda maldad. ¿Sí o no? Entonces prácticamente mi pecado queda cubierto con la sangre, pero no la sangre del hombre, sino la sangre que Jesús derramó. Yo estoy clamando la sangre de Jesús para que lo cubra. ¿Sí se dan cuenta? Ese es precisamente por eso por lo que 1 de Pedro dice claramente en el capítulo 1, dice que nosotros fuimos llamados para rociar la sangre. ¿Sí se dan cuenta? Porque en el hecho es, Señor, yo reconozco mi pecado, yo me arrepiento,
la confesión de mi pecado, la sangre de Jesús, que es la sangre eterna, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo la hace eterna, ¿verdad? Cubre mi pecado y ahora sí desaparece. Ese pecado es arrojado a la profundidad del mar y Dios mismo dice, no el hombre, Dios dice, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré ya más. Fíjense que cuando la sangre lo cubre, prácticamente queda eliminado, queda borrado. ¿Sí se dan cuenta? Pero ahora fíjense lo siguiente, vamos a pensar que Sandy o usted comete un pecado contra mí, ¿ok? ¿El pecado existe, sí o no? Sí. Pero vamos a pensar que yo llego con Dios y yo le digo, ¿sabes qué, Señor? Yo le quiero perdonar a mi hermano su pecado. ¿Qué es lo que le pasa al pecado? Está cubierto con la sangre. Y cuando queda cubierto con la sangre, ¿qué le pasa al pecado? Desaparece, se borra. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo? Ahí voy, todavía no llego todavía al pecador. Ahorita estoy viendo qué es lo que pasa con el pecado, porque una vez que el pecado queda cubierto con la sangre, el pecado desaparece. Entonces la pregunta es, ¿y a él le van a cobrar ese pecado? Esa es la situación, porque fíjense, una vez el Señor me enseñó y yo le dije, yo empecé a orar y dije, ¿sabes qué, Señor? El día que yo llegue al cielo, yo no quiero que tú me mires a los ojos y que me digas, ¿sabes qué? A esta persona y esta persona y esta persona yo les voy a tener que cobrar el pecado que hicieron porque tú no se lo perdonaste. ¿Sí te das cuenta? Porque si tú le retienes, y así dice prácticamente en la palabra, dice, a quien le retuviere sus pecados le son retenidos, y a quien a que se los perdonan le son perdonados. ¿No lo dice así? Cuando Jesús les sopla a los discípulos, les dice, recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? Y les dice, a quien le perdonaron los pecados les son perdonados, y a quienes se los retuvieron les son retenidos. La pregunta, ¿te das cuenta de la capacidad espiritual que tú tienes para soltarle el pecado a otra persona? Eso se llama misericordia. Misericordia no quiere decir que la persona, el pecador, se merece el perdón. La misericordia implica que yo le estoy garantizando al pecador algo que no se merece. ¿Sí entiende? Sucede que supe de una señora, ella tenía un hijo. Esta mujer era una señora viuda. Ella solamente tenía un hijo, después murió su esposo. Y sucede que al hijo lo mataron, lo mató un muchacho con una pistola. Y sucede que después de un tiempo, ella buscando a Dios, llorando, pues en la tristeza que ella tenía de que el muchacho que le mató tenía 20 años, estaba joven, ¿verdad? Y dice, le habló con su pastor y le dijo, ¿sabe qué? Yo necesito ir a la prisión para hablar con este muchacho, ¿verdad? Y el pastor dijo, yo te acompaño. Y fueron precisamente a la prisión, ¿verdad? Llamaron al prisionero, lo sacaron, pero estaba encadenado, ¿verdad? Y se le acerca a la señora, al muchacho, ¿verdad? Le pone la mano en el rostro y dice, mira, yo soy una mujer viuda y mi hijo era lo único que yo tenía. Pero yo te quiero decir el día de hoy que yo te absuelvo de tu pecado. Yo te perdono el pecado de que hayas matado a mi mamá. El muchacho se levantó todo groseramente. Dijo, yo no le he pedido a usted que me perdone. Dice, de todas formas, yo te perdono. Ella se dio la vuelta y salió de la celda. El muchacho se quedó consternado y le preguntó al pastor, ¿usted cree que habrá oportunidad para una persona como yo de que hubiera salvación? La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Sí te das cuenta? Al muchacho le entra la contristación en su espíritu, no por lo que él había hecho, sino por el perdón que ella le había garantizado a él, algo que no se merecía. Eso se llama misericordia. Pero dice, juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. Pero luego dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí te das cuenta? Pero ¿cuántos de nosotros
Estamos queriendo ajustar las cuentas en lugar de tratar de usar misericordia, cuando la misericordia es un arma mucho más poderosa que la venganza. Porque la venganza trata de ajustar las cuentas, pero la misericordia destruye lo malo. ¿Sí te das cuenta? Es cierto que no te vas a salir con la tuya. Es cierto que a lo mejor al que te robó no vas a obtener el dinero que te robó. Pero seamos francos, el día que te mueras, ¿te vas a llevar ese dinero? No te lo vas a llevar. El día que te mueres no te vas a llevar ni el cuerpecito que estás arrastrando. ¿Para qué tanto te preocupas? ¿Sí o no? Dice claramente que mejor busquemos hacer amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando ellas falten nos reciban en las moradas celestiales. ¿Te das cuenta de cómo a través del método de Dios se puede torcer lo que el mundo está haciendo para poder implementar lo que el mundo no puede producir? ¿Te das cuenta cómo utilizando las herramientas del cielo puedes permitir que la bondad de Dios entre en la persona, le produzca al pecador contrición, porque sabe que está recibiendo lo que ciertamente no merecía? ¿Sí se da cuenta? ¿Entiende cuál es el proceso? Porque cuando nosotros le pagamos a una persona con lo malo, ellos esperan que se les pague con lo malo. Sin embargo, el hecho de nosotros darles lo bueno convierte el corazón de la persona. ¿Sí? Fíjense que este es un proceso muy interesante, porque en realidad, ¿se acuerdan de lo que era el tabernáculo? ¿Se acuerdan cuántas partes tenía el tabernáculo? Tres partes, ¿no? La parte de afuera, ¿cómo se llamaba? El atrio, ¿verdad? Después la siguiente, la del medio, ¿cómo se llamaba? El lugar santo. Y la tercera, ¿cómo se llamaba? El lugar santísimo, ¿verdad? En el lugar santísimo, ¿cuántas veces entraba el sacerdote al año? Una. ¿Quién era el sacerdote que entraba? ¿Cualquiera? Solamente el sumo sacerdote. ¿Cuáles eran las partes que comprendían que estaban adentro del lugar santísimo? Ok, el arca y el propiciatorio. Adentro del arca había tres cosas, ¿verdad? Estaba el maná, estaban los 10 mandamientos y estaba la vara de Aarón, ¿verdad? Pero fíjense, el arca estaba hecha ¿de qué? De madera, pero estaba cubierta ¿con qué? Con oro. Y luego encima del arca estaba ¿qué? El ¿cómo? Propiciatorio. ¿Por qué propiciatorio? Fíjate que en inglés la palabra propiciatorio se traduce como el asiento de misericordia, porque así se llama, el asiento de misericordia. Vamos a pensar que una persona me hace daño, ¿verdad? Y yo a esa persona, yo quiero ser propicio con esa persona, ¿no? Propicio quiere decir que yo le voy a dar lo bueno, ¿sí o no? Lo estoy favoreciendo, ¿no? Entonces el lugar que estaba encima del arca era el propiciatorio, ¿sí? El propiciatorio quiere decir el lugar donde Dios era propicio a nosotros, ¿sí? Ustedes se acuerdan que nosotros acabamos de celebrar la Navidad. ¿Se acuerdan que estaban los pastores en el campo, ¿verdad? Y se les aparecieron los ángeles, ¿verdad? ¿Qué es lo que los ángeles le dicen a los pastores? ¿No se acuerdan? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz y buena voluntad a los hombres. Dios es propicio. Y cuando está Jesús diciendo, está empezando su ministerio, Jesús dice: el Espíritu de Jehová está sobre de mí porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los abatidos, bla, bla, bla. Dice:
este es el año propicio del Señor. Propicio. Dios es propicio con nosotros. Dios nos tiene favor. Tenemos que leer una escritura muy interesante, precisamente como parte de la ley, acerca del propiciatorio. Fíjense lo que dice en Éxodo, capítulo 25. Bueno, hay dos escrituras, ¿verdad? Vamos a leer el 25. En Éxodo 25, versículo 17. Éxodo 25, en el versículo 17. ¿Ya están ahí? Éxodo es el segundo, 25, 17. Fíjense cómo dice, empiezo en el versículo 17, dice así: harás además un propiciatorio de oro, ¿verdad? El asiento de misericordia, de oro puro. Dice, su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Dice, harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Dice, harás un querubín en un extremo y en el otro extremo. Dice, harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Dice, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Dice, y pondrás, versículo 21, dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Versículo 22, muy importante, dice, allí me encontraré contigo. Fíjate qué interesante. Dice, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Yo tengo una pregunta. El arca era hecha de madera cubierta de oro, pero el propiciatorio no, era de oro puro, ¿sí? Pero dice, allí me encontraré contigo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros queremos encontrarnos con la presencia de Dios? Todos queremos eso. Pero ¿sabes dónde nos encontramos con Él? En el propiciatorio, en el hecho de ser propicios a los demás. Nos encontramos con Él. Por eso es por lo que la mayoría de los cristianos no pueden tener relación o intimidad con Dios, porque no tienen misericordia. Tienen, en lugar de tener un asiento de misericordia, un propiciatorio, quieren mandar a los demás, quieren vengarse. ¿Sí te das cuenta? Y todo aquello que yo siembro es aquello que me subyuga para que yo obtenga el mal. Eso se convierte en los dioses que me maltratan en mi vida. ¿Sí entienden? La pregunta es, ¿tú qué prefieres hacer? ¿Prefieres seguir recibiendo lo que has estado recibiendo? O quizás ya llegó para nosotros el tiempo en el que tenemos que empezar a cambiar el método, porque es evidente que usando el método anterior no estamos obteniendo fruto. Si yo no cambio el método, no voy a cambiar el fruto que estoy obteniendo. Yo voy a seguir obteniendo lo mismo. ¿Sí entienden a qué me refiero? ¿Entienden lo que Dios me está pidiendo? Yo no puedo seguir sembrando lo malo y pretender que voy a recoger lo bueno. Yo quiero recibir lo bueno, mi corazón lo desea, lo estoy buscando, pero no hay forma de recibirlo a menos que yo cambie el método, ¿verdad? Me acuerdo de una poesía que se llamaba Garrick, ¿verdad? Sucede que el tipo era un entrenador, una persona que hacía reír a la gente y cosas por el estilo, ¿verdad? Y sucede que dice que llega con un día, llega un tipo, dice,
con el rostro todo sombrío, llega con el médico y le dice que está muy triste, ¿verdad? Y el médico le dice, tienes que ir a ver a Garrick, porque Garrick es un tipo muy entretenido, ¿verdad? Él sí te puede hacer reír, ¿verdad? Y le dice el enfermo, le dice al médico, yo soy Garrick, cámbiame la receta, así no me puedo curar, ¿verdad? Ese es el problema que los cristianos tienen, necesitamos cambiar la receta. Si nosotros seguimos llevando en cautividad, vamos a estar en cautividad. Si seguimos matando a espada, vamos a seguir muriendo a espada. Por eso dice, ahí está la paciencia y la fe de los santos. Eso quiere decir que si yo no voy llevando en cautividad, yo tengo que estar creyendo que Él va a hacer la obra, yo tengo que estar creyendo que Él me va a dar paz, y yo tengo que esperarme, ¿verdad?, con paciencia hasta que Él obre. Ahí está la paciencia y la fe de los santos. Pero déjenme que les diga, y yo les enseñé que al principio esa escritura estaba en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Ahí, en Apocalipsis 13, los primeros versículos hablan precisamente de la bestia, de una bestia que sale del mar. Fíjense que hay tres. Una es prácticamente el que es el dragón, la otra de ellas es la bestia que sale de la tierra y la otra de ellas es la bestia que sale del mar. La escritura nos enseña que el mar prácticamente es un conglomerado de personas. Eso es lo que la escritura dice, ¿verdad? Cuando decimos la bestia que sale del mar, yo creo que es una forma de vida. Y está hablando que esa bestia persigue a los cristianos. Vamos a leerlo, vámonos a Apocalipsis capítulo 13, porque esa bestia yo creo que es muy peligrosa. Yo creo que está en acción precisamente esta situación. Empiezo en Apocalipsis capítulo 13, empiezo en el versículo 1. Fíjense lo que dice. Dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar, ¿ok?, una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Dice, y dio una cabeza como herida de muerte. Dice, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Dice, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio, ¿verdad? Dice, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo, ¿verdad? Peculiar que dice moran en el cielo, pero yo creo que está hablando que moran sus corazones en el cielo, pero están aquí en la tierra, ¿verdad? Dice versículo 7, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Fíjate, la bestia tiene esa potestad, dice ahí, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Fíjate qué interesante, porque en realidad dice que tiene autoridad, tiene oportunidad de vencer a los santos. ¿Pero por qué? Si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es tan sutil
que va a tratar de que los santos empiecen a usar lo malo, que es el método de la bestia. El método de la bestia, también del mar, está tratando de producir lo malo en la gente, y por eso es por lo que tiene oportunidad de vencerlos. Y dice la palabra de Dios: al que piense estar firme, mire bien que no caiga. ¿Sí se dan cuenta? Porque lo malo se está diseminando. Dice entonces el versículo 9: si alguno tiene oído, que oiga. Versículo 10: si alguno va en cautividad, lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de morir. Aquí está la perseverancia o la paciencia y la fe de los santos. Te das cuenta que ese versículo está siendo usado en conexión con la bestia que sale del mar. La bestia, que es la influencia de los hombres sobre de la iglesia de Dios, y tiene oportunidad de vencerlos. ¿Sabes por qué? Porque las señales del fin del tiempo para el mundo entero está marcada por el engaño, y en segundo lugar, para la que es la iglesia, está marcada por la apostasía. La apostasía dice que apostatarán de la fe. Eso quiere decir, dejarán de creer. Eso quiere decir que en lugar de creer que Dios va a resolver las cuentas, sucede que yo empiezo a poner manos en el asunto, dejo de creer y consecuentemente me vence a mí también para meterme a hacerlo malo. ¿Sí entienden? Todo aquello que me forza a hacer lo malo se convierte en un Dios para mi vida. Yo tengo que tener cuidado que claramente esté en mi pensamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo tengo que aprender que el hecho de que yo reaccione con lo malo a lo malo que otros me hacen, me estoy sujetando al método del mundo, el cual Dios me ha dicho que no debería yo dejarme vencer por él. ¿Sí entienden? Ese es precisamente el Dios de la venganza. Hay otros, ¿verdad? Pero en particular yo creo que ahorita estamos entrando en una situación en donde queremos prácticamente el hacer las cuentas claras. Honradamente tenemos que ser honestos en nuestro corazón y decir: es que ya me harté de hacer lo bueno y no ver el resultado. Y el quinto sello, antes de que venga el fin de los tiempos, los cataclismos, las lunas rojas, el sol de silicio, antes de que venga el quinto sello, le dicen los mártires al Señor, le dicen: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Y dice que se les dio vestiduras blancas y les dijo: esperan, porque todavía es tiempo de que entren los consiervos suyos. No es tiempo de cansarnos ahorita. Ahorita tenemos que fortalecernos como David, como Abraham, fortalecernos en el Señor, no dejarnos vencer de lo malo y empezar a hacer lo malo. Ahorita es el tiempo de fortalecernos en el Señor y acostumbrarnos que el que tiene las cuentas es Él, y nosotros sencillamente no nos doblamos a hacer lo malo, sino solamente pagamos con el bien el mal, porque ese es el destino y la fe y la perseverancia y la paciencia de aquellos que creen y que nos sueltan la fe en el tiempo de la persecución. Amén. Creo que ese es el llamado de Dios para nosotros ahora. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor misericordia para nosotros, porque necesitamos que alguien nos ayude, porque esto va a ponerse color de hormiga. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, tú conoces nuestros corazones, el deseo que nosotros tenemos, Señor, y a veces
las dudas que nos entran, Señor, de que tenemos que igualar las cuentas, pero te damos gracias, Señor, de que aún te has mostrado en nuestras vidas con sanidades, con milagros, con provisiones, Señor. Pero, Señor, te pedimos misericordia para no dejarnos vencer de lo malo. Necesitamos un cambio en nuestro corazón para que nos convenzamos, Señor, de que solamente lo bueno es el método que nosotros podemos usar, debemos usar, vamos a usar solamente lo bueno para sembrar, para que nunca, Señor, recibamos repercusiones de lo malo. Te damos gracias, Señor, de que la justicia es protectiva. Te damos gracias, Señor, de que el hacer el bien nos bendice. Y, Señor, como tal, así creemos y así queremos sembrar. Te pedimos misericordia para que cambies nuestro corazón, para que no nos dejemos vencer de lo malo, sino que te demos gloria a ti con un comportamiento que verdaderamente te exalta. Gracias, Señor, por aquellos que han ido delante de nosotros y no han tirado la toalla. Gracias, Señor, por ayudarnos a no tirar la toalla. Y gracias, Señor, porque aquello que nos da la oportunidad de sembrar, también nosotros lo segaremos en nuestros hijos, en nuestros nietos, Señor. Hombres y mujeres de carácter, para que no se suelten, Señor, de tus caminos, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.